De mayo despertó. El principal paseo público de la región de Los Ríos se convierte en espacio de discusión, reflexión y formación ciudadana. Bienvenidos. Viene bajando el calle hasta la calle Libertad. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? En una mañana con nieve en Valdivia. Una mañana, o sea, sé que no solo en Valdivia, porque me llegaron algunos WhatsApp, algunos mensajes, y sé que en otras comunas también está nevando. Y en mi territorio allá cerca del Parque Oncol también los vecinos ya están mandando videos, está nevando intensamente. Yo sé que para muchos nosotros, claro, nuestra primera impresión es alegrarnos porque es algo con lo que no estamos tan familiarizados habitualmente, pero a mí siempre me queda la preocupación, por ejemplo, de los caminos rurales. Si ya se ponen malos con la lluvia, ya los camiones, por ejemplo, los perforan y dejan unos forados gigantes, con nieve se vuelven mucho más complejos y difíciles de transitar. Y lo otro que siempre me preocupa es el tema de los campamentos. Y nosotros en Valdivia, voy a hablar de acá, que es lo que podría hablar con un poquito más de conocimiento. También tenemos campamentos y las familias lo pasan mal en estas condiciones. Si ya el invierno es crudo en sí mismo, con la nieve se vuelve más difícil. Así que esperar que esta situación, si bien es cierto, puede ser súper atractiva para muchos de nosotras y nosotros, no traiga ningún desastre, no nos genere más conflicto, dificultad a las familias que están en las zonas rurales, muchas veces con dificultades de conectividad, ni a las familias que viven en campamentos, que también son parte de nuestra realidad y que muchas veces no las vemos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Verónica, buenos días. Sí, sorprendido también por el tema de la nieve. Parece que es raro que nieve en la costa, y sobre todo acá en Valdivia. No sé si antecedentes históricos tendrán, pero muy grata la mañana, con frío, pero bueno, está linda. Y bueno, la preocupación la comparto, que deben estar sufriendo ahí los caminos rurales, y veamos que en la jornada no pase nada terrible. Sí, sí, los campamentos particularmente, porque estar con la media agua mojada, lleno de barro, con el frío que suele hacer, no es grato y nadie lo merece. Sobre todo que hay niños, niñas, ¿cierto? Hay personas adultas mayores, por ejemplo, que no lo pasan bien. O sea, nadie lo pasa bien, pero uno siempre piensa en los que puedan estar más vulnerables. Así que ojalá que la situación, siendo atractiva probablemente para muchos de nosotros, no traiga dificultades a estas familias. Miren, hoy día a quienes nos están escuchando les quiero contar que hemos decidido con Pablo Beltrán, nuestro invitado, que por segunda vez nos acompaña este viernes, hacer un ciclo específico para conversar, para aprender sobre cooperativismo. Yo la semana pasada lo tuve como invitado. Pablo Beltrán es administrador público, es socio de la cooperativa Valdivia Sin Basura, y la semana pasada él nos estuvo enseñando sobre algunos conceptos que están vinculados al mundo del cooperativismo, al mundo de la asociatividad, ¿cierto? Y que dicen relación con economía circular, economía solidaria, economía social, economía popular, fue otro concepto. La semana pasada alcanzamos a ver parte de nuestra pauta de trabajo, parte de nuestra pauta que habíamos conversado como alternativa para el programa Plaza de la República, y alcanzamos a ver solo la primera pregunta. Entonces hemos decidido, y con eso les comento a quienes nos están escuchando o a quienes también nos van a poder ver más tarde vía streaming en el Facebook de la radio de la Universidad Austral de Chile o en el Facebook del Centro de Estudios Regionales. Les comento que vamos a tener este ciclo, que tenemos contemplado la participación y, por cierto, la colaboración de Pablo para 3 viernes más. Este sería el segundo y nos quedarían 2 viernes más según lo conversado inicialmente. Así que para mí es un gusto, agradecida de este trabajo que comparte generosamente Pablo,
y esperamos que efectivamente para quienes estén interesadas e interesados en temas de asociatividad, cooperativismo particularmente, este programa sea un aporte. Eso, Pablo, como introducción. Muchas gracias, Verónica. La verdad es que pensando en la semana sobre este espacio que se fue dando de manera espontánea, yo ya algunos grupos que me han preguntado, oye Pablo, existe una asociación, por ejemplo en Osorno, socioambiental, que está explorando la forma de ser una cooperativa con Mira, respecto a la problemática que tiene con respecto a un vertedero que hay en Osorno y cómo transformarse en una cooperativa para poder resolver sus necesidades, que estas cápsulas que van a ir quedando, yo ya voy diciendo que voy a hablar de cooperativa, el alcance que tienen, y así que la pueden escuchar y obviamente va a quedar un material de educación y que espero que lo puedan revisar, lo puedan entender y quizás también animar a las personas que tengan dudas ya, quizás para el otro viernes, que te puedan enviar preguntas, no sé cómo lo pueden hacer a través del chat de la radio, o en del Facebook, correo del que Centro también de Estudios podamos resolver Regionales. acá, Sí, podamos también comentar. Eh, excelente. Súper bien, sí, qué bueno, Pablo, buena idea. Pablo, disculpa, sí, ¿sabes qué? Yo tengo la sensación, porque a mí me llega así, como quienes nos escuchan les comentamos que nosotros nos comunicamos vía Skype para hacer el programa y que por eso es probable que en algunas ocasiones escuchen tal vez un poco de chicharreo o algo de ruido, tiene que ver con nuestras conexiones, la calidad de nuestras conexiones. Y ahora yo te estoy escuchando medio entrecortado, Pablo, y te sí. pediría si podemos tal vez apagar tu cámara para que le dé mayor ancho a tu conexión, Ah, y perfecto. porque eso es una posibilidad que me enseñaron acá en la radio, que cuando estábamos con mucha dificultad apagáramos nuestra ahí. Ya. No sé si ahí me escuchas. Eh, sí, sí, puedo Súper. ver exterido si, si me empiezo a escuchar entrecortado, poder también repetir o parar Yo te voy si avisando me voy. según yo te escuche. Yo quisiera retomar el tema de la conversación que tuvimos la semana pasada, solo un momento, porque, bueno, de lo que hablábamos, de los conceptos de la economía social, la economía solidaria, de la economía popular, bueno, el fin de semana me tocó ir a la feria Ya. y en estas reflexiones de cómo, sobre todo cuando empezamos a hablar de la economía popular y te decía y conversábamos de que era una economía informal que puede desarrollarse de manera individual o colectiva, pero que obviamente son las personas que han sido excluidas o que Ujú. no participan del mercado laboral de manera formal. Y bueno, yo creo que una de las cosas que donde se ve ya importantes niveles como de desempleo, yo creo que es en el aumento del trabajador informal y sobre todo los coleros y personas Los que hoy día se coleros. están dedicando a la venta Sí. de utensilios y sobre todo de mercadería que no es producida, sino que se le agrega valor para poderla revender. Y el sábado en la feria me di cuenta que había muchas personas vendiendo productos, ropas, utensilios para la casa, lo que yo creo que es un antecedente para saber que efectivamente estamos en presencia de de un grado importante de desempleo, yo creo que a nivel comunal y yo creo que a nivel regional. Y yo creo que esos tipos de economía dan ese antecedente. Entonces, yo creo que estamos en un nivel crítico porque se siguen aumentando la cantidad de trabajo informal, tipo coleros, al final del día va en contra de ellos mismos, porque van a empezar a privatizarse, a competir entre ellos por el precio, por la clientela, y creo que finalmente vamos a tener trabajadores desarticulados y que obviamente no son capaces de tener su protección social adecuada, y eso va a ser un problema eh, aparejado al problema de la cantidad de residuos que genera, porque yo lo que he visto también, he visto muchas colas de personas en en las empresas de envío, de encomienda, y Ujú. haciendo el link con eso, hay muchas personas que su emprendimiento dependen del envío exterior de productos. Muchas veces son esos productos chinos a bajo costo para poderlos también vender de manera rápida en la feria. Entonces, también estamos aumentando la cantidad de producción que no es
de origen local y estamos prefiriendo lo de la venta rápida. ¿Y qué es lo de venta rápida? Es lo barato que muchas veces se puede encontrar en cantidades, mucho plástico, lo que también me preocupa en términos medioambientales. Eso es un tema sobre todo porque cómo se va a ir dando este tipo de personas que desarrollan un tipo de trabajo se puede llamar emprendimiento, pero que a la larga, si se mantiene en el tiempo, tiende como a no mejorar su calidad de vida. Entonces, creo que ahí las políticas públicas, yo creo que van a tener que empezar a trabajar con estos grupos. Yo creo que trabajar quizás la asociatividad de estos grupos en ciertos espacios, como el LANCO, por ejemplo, que se formó una cooperativa de comerciantes, Corolán, organiza comerciantes y que obviamente pueden atender a que como asociatividad, como ya sea como cooperativa o sindicato, puedan generar prácticas colectivas que ayude a protegerse en conjunto. Sí, estaba Y pensando, eso, sí. No, por termina. ejemplo, hacer como un fondo, yo lo vi porque yo traté de asociar personas en comerciantes ambulantes en Santiago y la vía cooperativa era un poco difícil por el perfil de personas que nunca habían trabajado de manera asociativa, pero sí un sindicato como primera forma de asociatividad ayuda a que ellos puedan autoprotegerse, a Y poder eso te iba cuidarse a entre señalar, ellos. que eso justamente era lo que quería mencionarte. Yo tengo la experiencia de conformar sindicatos de trabajadores informales, ¿cierto? Y esa fue justamente lo que te iba a señalar, que dado que no hay experiencia de trabajo mancomunado o colectivo, que hay dificultades para reunirse, que las labores son hechas incluso en la calle y por tanto es más difícil generar los vínculos, las relaciones que supone el trabajar para una empresa, por ejemplo, donde uno convive con el compañero, comparte o la compañera comparte parte del día, de la cotidianeidad, no así en el caso de de los vendedores ambulantes, por ejemplo. El sindicato de trabajadores independientes es una posibilidad de ir empezando, ¿no? De ir escalando en términos de la asociatividad, de la protección frente a la vulneración de derechos sistemáticas. Me parece que eso puede ser una alternativa. Sí, de todas maneras, aparte ellos pueden ir generando fondos solidarios, de poder generar en conjunto, cosa que cuando alguno de ellos tenga algún tipo de enfermedad o dificultad, estos fondos que pueden ser de tipo rotatorio, puedan ser asignados y puedan también apoyar al tipo, principalmente de enfermedad. Pero bueno, eso es lo Sí, que se buen está punto. viendo. Buena observación, Pablo. Efectivamente, uno nota, a mí me pasa lo mismo, que cuando uno transita por distintos espacios, en el caso mío, entre lo rural y lo urbano, sobre todo en las zonas urbanas, uno nota como cuando estamos en periodo de crisis, lo nota rápidamente por el comercio ambulante. Yo creo que esa es una de las sintomatologías que uno rápidamente visibiliza cuando estamos en situación de crisis económica, que bueno, que nosotros que es parte del modelo de desarrollo, porque no podemos solo situarla con el tema vincular exclusivamente a la crisis sanitaria. La crisis viene a agudizar, por cierto, pero no es la única causa, ni la cesantía, ni la vulnerabilidad particularmente, no es solo producto de la pandemia, ha sido parte de la estrategia de desarrollo de este país que se ha sustentado sistemáticamente en la vulneración o la vulnerabilidad de los y las trabajadoras. Eso es, también en mi opinión hay que comprenderlo. Sí, de todas maneras, porque como tú señalas, esto es un poco amplio. Yo creo que ya llevamos 10 años en un proceso de crisis, de la crisis subprime que pasó en Estados Unidos. Las crisis del sistema son cada vez más agudas y las respuestas Y son más cortos ya los no ciclos del podemos. capitalismo. Sí, el capitalismo se caracterizaba, fíjate que cuando uno lo analiza en el largo plazo, se caracterizaba por tener crisis cada ciertas décadas, y es parte, digamos, de la dinámica capitalista de acumulación que requiere ciertas crisis para poder reformular las estrategias. Pero esas crisis se han ido acortando en el tiempo, cada vez son
cada menos tiempo y son más profundas. Entonces, hay que entender que el modelo de desarrollo capitalista funciona bajo la lógica de la crisis sistemática, porque eso permite generar nuevas estrategias de acumulación, precarizar, reformular o renovar los medios de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy día lo que queríamos conversar para volver a nuestro tema prioritario hoy día, entendiendo que eso es el contexto, comentarles a nuestros oyentes, auditoras o auditores, que hoy día queremos explicar lo que es la cooperativa, ¿cierto? ¿Qué son las cooperativas? ¿Y cuál es la importancia? Mira, qué bueno que partimos hablando de lo que implica esta crisis, la cesantía, la vulnerabilidad que pueden estar viviendo y que están viviendo muchas familias, e insisto en el concepto de familias porque el trabajo no es solo un tema de producción individual. Todas y todos sabemos que para que cualquiera de nosotros pueda trabajar hay una serie de condiciones que tienen que ocurrir en el hogar, por ejemplo, para que uno pueda, comillas, salir a la pega. Tiene que haber alimento producido, elaborado, tiene que haber ropa limpia, tiene que estar la casa ordenada, y desde ese punto de vista el trabajo es siempre una temática de orden familiar, y eso quiero insistirlo porque ha sido una discusión desde las economistas feministas, que instalar la mirada, ¿cierto?, de mirar el trabajo siempre en su dimensión productiva, vale decir el mercado laboral, pero también en su dimensión reproductiva, vale decir todo lo que ocurre en las casas, para que usted, para que yo, para que el vecino o la vecina salga al mercado laboral. Dicho eso, hoy día queremos insistir entonces en el valor, la importancia que tiene la cooperativa en este momento de crisis. ¿Te parece, Pablo, bueno, si nos adentramos? Sí, de todas maneras, y como te decía, las cooperativas ante este proceso de crisis ya desde el 2012 adelante, yo creo el 2010, las cooperativas, tanto para el Estado como para grupos organizados, hoy día en Chile y en Latinoamérica, yo diría, o en el mundo, porque hoy día resurgen este modelo de cooperativa para hacer frente a los problemas que hoy día estamos enfrentando, que ya los mencionábamos. Entonces, esta concepción de cooperativismo va a surgir principalmente al alero de la sociedad civil organizada, como podríamos decirlo. Entonces, en esta economía donde podríamos decir que está en la economía capitalista de intercambio de grandes empresas o empresas que hoy día son el motor de la economía, y por otro lado está el Estado como también un motor de la economía, surge un nuevo sector o se reivindica un nuevo sector productivo, pero que surge de la sociedad civil organizada, y van a ser principalmente a través de las vías de las cooperativas, las cuales van a poder también aportar al bienestar societal, individual y colectivo de las comunidades. Pero, ¿qué es una cooperativa? Estamos explicando qué es una cooperativa. Las cooperativas se definen principalmente por una asociación voluntaria de personas, ¿ya? Y eso es claro, así como se juntan ustedes cuando va a una junta de vecinos, cuando se junta al club deportivo del barrio, cuando se juntan las abuelitas en un comité de llegado, de vivienda. Son asociaciones voluntarias, porque uno de alguna manera tiene una necesidad o una aspiración o un grupo de interés, podría ser, que comparte y que obviamente le gustaría integrar. Entonces, desde ahí las cooperativas son una asociación de personas voluntarias que se reúnen para satisfacer sus necesidades y aspiraciones, tanto económica, social y cultural. Y eso un poco lo amplía. Y eso mediante el control democrático, o sea, una persona, un voto, adhesión voluntaria, que puede salir cuando lo estime conveniente, y autónoma, con respecto a los poderes tanto del Estado como a otros poderes económicos que existan. Eso va a ser la definición de una cooperativa, asociación libre de personas que se reúnen para satisfacer sus necesidades tanto económicas, sociales y culturales mediante el control democrático, la autonomía y la adhesión voluntaria, ¿ya? En la ley chilena establece lo mismo, pero establece que va a ser una asociación voluntaria de personas bajo el principio de la ayuda mutua. ¿Qué significa el principio de la ayuda mutua?
que va a ser una ayuda de manera recíproca entre los participantes de esta asociación, ¿ya? Que se van a autoayudar a poder satisfacer sus necesidades. Y desde ahí es que las cooperativas están regidas por 7 principios de las primeras cooperativas que fueron generadas en el siglo XIX, a mitad y antes del siglo XIX, se fueron generando principios que después fueron ratificados en la Asociación Internacional de Cooperativas. Que Pablo, es una asociación... permíteme interrumpirte ahí, antes de que avancemos con los principios. Sí, sí. Pensando en esto de que tú señalas que una cooperativa es básicamente esto, esta asociación voluntaria, ¿cierto?, que busca satisfacer algún objetivo compartido. ¿Cuál sería entonces la diferencia con otro tipo de organizaciones? Porque esa definición tan amplia, uno podría decir, bueno, entonces es como la Junta de Vecinos, o es como el Comité de Allegado, el Comité de Vivienda, o es como un centro cultural que conformamos aquí en el sector, en el territorio. ¿Cuál sería ahí la diferencia con otro tipo de organizaciones que también suponen la participación voluntaria, que también suponen la búsqueda o el cumplimiento de algún objetivo compartido? ¿Qué tendría de distintivo una cooperativa? Muy buena pregunta, Mica. Lo distintivo es que las cooperativas, a diferencia, por ejemplo, de una asociación como Junta de Vecinos o una fundación, es que buscan que sus asociados participen económicamente de ella. O sea, ¿qué significa? Que los socios al momento de conformar una cooperativa tienen que aportar capital económico o su fuerza de trabajo. En las cooperativas, por ejemplo, de trabajo, se aportan en horas de trabajo. Entonces es una construcción de capitales. Es como hacerse cargo de una propiedad colectiva que es administrada de manera horizontal, democrática y abierta a la comunidad. Entonces, eso es uno de los principales puntos, que básicamente la cooperativa busca un control democrático sobre una propiedad colectiva que es formada por el trabajo o los recursos de las personas. Entonces, una cooperativa, al momento de formalizarse ante la ley, tienen que los socios comprometer una cantidad igualitaria de aportes o cuotas de participación, como se conoce, para hacerse parte de esta cooperativa. O sea, llevarlo, hacer como comparaciones con la empresa tradicional, pero la empresa tradicional serían las acciones, ¿ya? Uh-huh. Las acciones que se rigen, donde cada socio de la cooperativa es parte dueña de toda su totalidad y una parte de la cooperativa. Entonces, eso es una de las principales diferencias con respecto, por ejemplo, a una fundación o a una empresa, bueno, con respecto a la empresa tradicional, es que la diferencia es que se rige por principios y valores cooperativistas. Y eso es una de las ahí principales era lo que ibas a comentar tú. Ya, entonces, sí. Resumiendo, la cooperativa la vamos a entender entonces como una asociación, ¿cierto?, de carácter voluntaria, vale decir, quienes quieren constituir parte de la cooperativa se asocian voluntariamente, participan de ella porque quieren hacerlo. Buscan un objetivo común, ¿cierto? Un objetivo que los beneficie, por cierto, pero sobre todo el punto clave que tú has señalado dice relación con que se hacen propietarios de esta cooperativa de manera colectiva y se hacen propietarios aportando ya sea dinero o aportando trabajo y la administran colectivamente. Sí, esas son las principales características y también el tema de los principios y valores. Eso. Y desde ahí ahora, ¿cuáles son puede los principios y valores que uno podría decir que la hacen definitivamente distinta, como tú ya nos estabas explicando, de una empresa? ¿Cuáles son de otro tipo de empresa, digamos? ¿Cuáles serían esos principios y valores? Por favor, si nos puedes enseñar. Sí, como te decía, la práctica de las cooperativas, en este caso, como decía un gran formador, el cura José María Arrizmanderrieta, me cuesta pronunciar su nombre. Esos no apellidos con doble R y muy largos. Sí, esos apellidos vascos que suenan sonoros.
que formó la primera cooperativa Mondragón, decía que no basta con generar cooperativas, hay que formar cooperativistas. Y eso es un poco el sentido de las cooperativas, que un poco es el cooperativismo versus las cooperativas. La cooperativa es la estructura jurídica, así como una empresa SPA, que se forma como la estructura. Pero el cooperativismo tiene que ser regido por estos principios y valores. Yo creo que ahí está el sentido, y muchos en las teorías plantean que el éxito de una cooperativa es la práctica y hacer sentido los valores y principios cooperativistas. ¿Y cuáles son esos principios? Bueno, primero, el primer principio de las cooperativas, son 7 principios de las cooperativas, es la adhesión voluntaria de sus socios. O sea, que la cooperativa no puede discriminar a nadie por su credo, o por su religión o por su opción política, si necesita o tiene la necesidad que una cooperativa puede satisfacer, y en ese sentido no puede negar el acceso, el ingreso a algún socio a la cooperativa, salvo que la cooperativa no tenga las capacidades económicas para poder recibir a un socio. Y eso pasa muchas veces cuando las cooperativas, por ejemplo, de trabajo, solamente en una etapa inicial pueden asegurar el trabajo para 5 personas, pero ya 6, dentro de los costos marginales ya empieza, no hay tanto mercado o tanta producción o tantos clientes para poder también generar producto. Entonces, en las opciones de apertura de la cooperativa van a ser también muchas veces en opción a la posibilidad de trabajo y la posibilidad de generar un puesto de trabajo dentro de las cooperativas. Y eso también las cooperativas lo pueden señalar, lo pueden colocar en... Bueno. El segundo Entonces principio no se puede negar, no puede haber discriminación, cualquier persona en principio puede ingresar a una cooperativa. Bien. Sí. Y de hecho puede, si no existe una razón fundada, así como no te queremos porque eres, qué sé yo, tal religión o tal partido, uno puede apelar y puede enviar un oficio a la División de Asociatividad y Economía Social de la Economía, dando esta posibilidad, o darle una carta al Consejo de Administración para poder también ratificar, y también se puede pronunciar el Ministerio de Economía para poder también incluir a una persona dentro de la cooperativa. Eso también se puede hacer, se puede apelar, ¿ya? Okay. El segundo principio es el control democrático de sus socios sobre la cooperativa. Como le decía, las cooperativas buscan relaciones horizontales en cada uno de los socios, donde cada persona es un voto. O sea, y el control democrático quiere referir es que las personas y las decisiones van a mandar más que el capital que aporta cada socio. O sea, si un socio, por ejemplo, tuviera mucho dinero, su palabra o su control sobre la cooperativa va a valer lo mismo del socio que tiene menos dinero, porque acá la toma de decisiones principalmente se hace bajo su órgano supremo de organización, que es la Asamblea General de Socios, que es como la asamblea donde llegan todos los socios. Principalmente la ley establece que al menos una vez al año se genera una Asamblea General de Socios, donde los socios toman las grandes decisiones de la cooperativa, como por ejemplo qué van a hacer con el excedente, o qué decisiones o beneficios va a generar la cooperativa a sus asociados, o si la cooperativa va a mantener el objeto social. Esta Asamblea General de Socios es como la cuenta pública, es como cuando el presidente de la República da una cuenta ante la nación. En la Asamblea General de Socios, tanto el Consejo de Administración, el presidente o el gerente, rinden cuentas a la asamblea, y estas asambleas son los socios trabajadores que son dueños de manera igualitaria de la cooperativa, ¿ya? Perfecto. El tercer principio es la participación económica, y este es un tema que yo creo hacer como marcar la relevancia que tiene que la cooperativa. No solamente, yo creo que la diferencia muchas veces de las fundaciones, y yo creo que muchas personas se hacen socios de la cooperativa, pero muchas veces tienen una relación pasiva con la cooperativa. Eso quiere decir que se inscriben en una cooperativa, pero no participan económicamente de la cooperativa. O sea, no aportan capital hacia la cooperativa, ni tampoco participan de las operaciones cooperativas. Y esto es un tema porque la cooperativa depende de esas relaciones económicas, porque la cooperativa nace para poder satisfacer las necesidades que tienen los socios,
pero los socios tienen que también poder alimentar la cooperativa, tienen que poder alimentar este saco colectivo que se genera, porque si no se empieza a generar disparidades de aporte y los socios empiezan a tener diferentes tipos de capitales, lo que no les permite, por ejemplo, avanzar, que se pueda aumentar el capital. Las cooperativas, por ejemplo, tienen un límite. Cada socio, patrimonialmente, puede ser dueño de la cooperativa hasta el 20% del patrimonio. Y ahí es un tema legal porque, por ejemplo, si un socio participa más que otro y va generando más contribución económica, empieza a haber una desigualdad entre los socios que aportan más y los que aportan menos. Entonces llega al punto... De otra forma, Pablo, dicho de otra forma, cuando formamos parte de una cooperativa, también como socia o socio, debo comprender que asumo la responsabilidad de que voy a tener que aportar. Y ese aporte va a ser en dinero o va a ser en trabajo, pero en trabajo tiene un límite también, no es que yo todo lo pueda aportar en base a trabajo. Lo importante es entender que el principio es que todos vamos a aportar a lo largo del desarrollo de esta cooperativa, porque me imagino, y eso me imagino que también lo vas a explicar, en la medida que todos aportamos, también recibimos todos en igualdad de condiciones, ¿o no? Sí, por ejemplo, la cooperativa parte, bueno, la empresa cooperativa, porque no hay que olvidar que también es un modelo empresarial, Sí. ¿ya? Que surge también como empresa, que tiene estos matices. Parte con un capital inicial, porque obviamente toda una empresa tiene que, por ejemplo, si vaya a producir, qué sé yo, leche, necesitáis vaca, necesitáis un camión, necesitáis una máquina procesadora, y bueno, todo ese capital, el capital inicial, tiene capital que ser inicial. de alguna manera. Claro. Entonces, están estas dos condiciones, ya la fuerza de trabajo, que puede ser estas horas que ponen los socios voluntariamente para poder invertir dentro de su cooperativa, para poder generar capital, y lo otro es los recursos que se generan para comprar maquinarias y insumos. Entonces, cooperativa, el trabajo se antepone al capital, o sea, para generar el capital tenemos que generar trabajo. Y esas son las condiciones principales dentro de una cooperativa, a diferencia de una empresa tradicional, que donde el primero se pone el capital y después ya el trabajo, mientras que las cooperativas, mediante su trabajo, construyen el capital. Y después, en base a su participación equitativa con respecto a esa contribución del capital, es que se distribuye los excedentes a sus mismos asociados, para poder reconocer y motivar la participación de sus asociados. Entonces, esta participación económica se va a traducir en términos jurídicos y contables en cuotas de participación, que es el porcentaje que tiene cada socio respecto a cada socio es capaz de poder reinvertir se nos va un poco para tu poder señal, Pablo. Disculpa que te interrumpa porque se nos va un poco la señal. No sé si soy yo la que te escucha con cierta dificultad, pero se entrecortó. Entonces voy a tratar de repetir lo que tú señalaste. Nos indicaste que finalmente este aporte, ¿cierto?, en trabajo se va a traducir en capital en el caso de la cooperativa y no a la inversa, y que además en función de esa participación, además después vamos a obtener parte de los beneficios de este trabajo y de esta cooperación que hemos establecido. ¿Dije bien? Sí, de todas maneras, dijiste muy bien. Este excedente que va a ser vía dos formas. Uno, se va a reconocer la participación que tuvo cada socio con las operaciones de la cooperativa. Por ejemplo, en una cooperativa de consumo, cuánta mercadería compró a la cooperativa de consumo y el excedente que generó. Lo otro es cuánto la cooperativa generó con que también va a ser un porcentaje que se va a poder aumentar en las cuotas de capital del socio de la cooperativa. Pero como te decía, necesita de la participación económica de los socios, más allá de que pueda apalancar recursos del Estado, que muchas veces se cae en ese error asistencialista. Yo creo que muchas cooperativas dependen mucho de los aportes del Estado y no desarrollan muy bien la capacidad de autogestión, la capacidad de autoorganizarse entre los socios para poder verdaderamente poder satisfacer sus necesidades. Pero bueno, esa es otra crítica, podemos hablar la próxima de la relación con el Estado. Pero bueno, siguiendo, para no detenerme, el cuarto principio es la autonomía. La autonomía con respecto a los poderes públicos,
con respecto a los poderes económicos que pueden existir en el territorio. Acá la cooperativa goza de autonomía y su principal autonomía se la da esta ley de cooperativas, que hoy día existe una ley de cooperativas, la Ley General de Cooperativas, la cual rige para poder también dar validez a lo que jurídicamente va a ser como la constitución del grupo asociado, va a ser como su carta magna en términos comparándolo a los procesos sociales políticos que vive el país, donde el estatuto va a ser su principal fuente de derechos y obligaciones de los socios. Y sobre este estatuto no puede haber nada que lo pueda de alguna limitar, salvo que la cooperativa, sí, salvo que la cooperativa esté haciendo algo que, bueno, esté contaminando ilegal, o esté claro. ilegales O sea, con respecto al funcionamiento. Reconociendo que una cooperativa es autónoma en sus decisiones, de todas maneras está sometida a las leyes a las que están sometidas, se supone, todas las instituciones, organizaciones que funcionan en el país. Se supone que hay igualdad ante la ley. Digo, se supone. Sí. De todo, porque los socios pueden incurrir en diferentes prácticas, pero los socios de las cooperativas tendrán este estatuto y podrán generar un reglamento interno donde regule las relaciones de los socios con las cooperativas, sancione a los socios que están incumpliendo pago de incumplimiento de cuotas o falta de respeto o de qué sé yo, de calumnias a socios. Bueno, todo puede ser inscrito en un reglamento interno donde internamente la cooperativa puede generar mecanismos de juicio o de poder juzgar a una persona, porque lo puede hacer. O sea, si existe alguna controversia, la cooperativa puede llamar a hacer casi un tipo de debate o de juicio, o donde un socio expone ante los socios sus acusaciones y también si se aplica y pueden ser sancionados entre los socios, y eso es válido. O sea, y eso puede ayudar a que un socio se pueda mantener o pueda ser expulsado de la cooperativa. Eso se rige bajo las normas de la ley y también el estatuto y los reglamentos que ellos mismos acuerdan. Y eso es como hacer valer la palabra finalmente. Y también resguardar el patrimonio colectivo. No se escucha muy bien, Pablo, así que te voy a pedir ahí que, para sintetizar, entendemos que hay un reglamento que regula las relaciones entre los cooperandos y además de las relaciones y el funcionamiento finalmente de la cooperativa, y que eso puede implicar sanciones en algún caso. Voy a sintetizar porque la última parte no se escuchó muy bien. Si te parece, avancemos al siguiente principio. Y lo voy a empezar a hacer más rápido. Es el principio de la educación, información y formación. Los socios de las cooperativas, que son el capital importante que tiene la cooperativa, por ende tienen que poder formarse como capital social y como capital humano para aportar lo mejor de sí hacia la cooperativa, porque también depende del éxito de que los socios tengan las mejores capacidades y habilidades para aportar. Entonces, las cooperativas tienen que, muchas veces se generan comités de educación para poder mejorar primero, y transmitir la filosofía del cooperativismo, y segundo, poder también informar sobre las decisiones que se dan en las cooperativas. Una cooperativa tiene que ser totalmente transparente y tiene que buscar los mecanismos para que todos sus socios estén informados de las decisiones que se están tomando en la cooperativa, y eso se traduce en muchas prácticas. Por ejemplo, muchas cooperativas tienen boletines, informaciones trimestrales, el gerente informa a sus asociados, y obviamente también está la Asamblea General de Socios, donde en la instancia que la cooperativa se informa de todas las acciones que se realizaron durante el año, y esto lo hace principalmente mediante una memoria anual que tiene que ser presentada por el gerente o el presidente de la cooperativa. El sexto principio es la intercooperación, y a mí me encanta pero poco se aplica, que es la intercooperación entre cooperativas. Y uno de los principios que se traduce en con las cooperativas como movimientos que adherimos a los mismos principios y valores, somos capaces de autoayudarnos a poder cumplir nuestros objetivos sociales de cada una de estas cooperativas.
Lamentablemente acá en Chile el nivel de asociatividad entre cooperativas es pequeño. Muy bajo. Creo que hay que avanzar a esa formación de red y a esa complementariedad, sobre todo con cooperativas de diferentes rubros, para poder también avanzar a una satisfacción integral y también coordinación en el territorio y complementariedad Dicho sobre de las otra acciones que se forma, hacen. ya dicho de otra forma, cuando somos parte de una cooperativa, no solo tenemos obligaciones entre los socios de la cooperativa y las socias de la cooperativa, sino que también siguiendo los principios del cooperativismo debiéramos entender que la cooperativa como organización también, siguiendo estos principios, debiera colaborar, articularse con otras cooperativas. O sea, la obligación no es solo hacia adentro o entre los socios y socias, sino que también, siguiendo estos principios, debiéramos tener relaciones de colaboración, de trabajo colaborativo, etcétera, con otras organizaciones existentes, otras, en este caso, otras cooperativas existentes. Otra cooperativa, y esto igual hace como referencia a la diferencia que tiene la empresa tradicional, que una empresa tradicional sale al mercado a competir con otras empresas De los otros, tradicionales, mientras que las cooperativas lo que buscan y hay que comprender es que las cooperativas salen a buscar cooperativas para poder cooperar entre sí, para poder ayudarse bajo la misma filosofía y apoyarse en el desarrollo de su satisfacción de sus necesidades. Por ejemplo, nosotros en la red de cooperativas y yo he visto en otros grupos de cooperativas, en asociaciones, en federaciones de cooperativas, bueno, que eso también te quiero comentar, que las cooperativas, en base a este principio, se organizan en 3 grados. El primer grado es la cooperativa sola. En el segundo grado el primer grado no te escuchamos. Primer grado es la cooperativa individual. Sí misma, ya, individual. perfecto. Hasta un nivel individual, por decirlo de alguna forma, ya. En el segundo grado se forman federaciones de cooperativas. Para formar federaciones de cooperativas tienen que ser de cooperativas del mismo tipo. Por ejemplo, cooperativas de trabajos, cooperativas de servicios, cooperativas, qué sé yo, de consumo. De ahorro y crédito. Que se reúnen de manera asociativa, donde mínimo para formar una federación de cooperativas son 3 cooperativas. ¿Ya? ¿Y esas cooperativas tienen que ser de la misma región o pueden ser de todo el país? De todo el país, de todo el país. Ya, solo importa en ese caso que en este nivel, perdón, de federación estamos hablando, ¿cierto? Sí. Sí, es que no se me va, sí, se me va un poco tu audio, Pablo, disculpa. Entonces, para formar una federación, al menos se requieren 3 cooperativas, no importa que estas no sean del mismo territorio, pueden ser de cualquier lugar del país, pero deben pertenecer al mismo tipo, ser del mismo tipo de cooperativas, vale decir, pueden ser cooperativas de trabajo, de ahorro y crédito, cooperativas de consumo, entre otras. Sí. Y bueno, estas federaciones, el mínimo significan 3, y estas federaciones tienen objetivo representar todo, tanto políticamente como también generar economías de escalas entre cooperativas. Y esto mucho se da, y conozco muchos ejemplos, principalmente en Argentina, donde son buenos para armar estas entelequias y para organizarse, y no solamente para poder organizarse en términos económicos, que es poder aumentar la producción en base a un rubro, sino también representarse políticamente ante los poderes locales. Después viene otra cooperativa de tercer grado, que ahí donde están las confederaciones de cooperativas, que es la agrupación de 3 federaciones de cooperativas que pueden ser de diferentes rubros y se unen para poder... Pablo, disculpa tanta interrupción de parte mía, simplemente tiene que ver con que el audio no está muy claro. Entonces, luego de la federación viene la confederación, que sería el siguiente nivel, y para constituir una confederación tienen que ser, perdón, ¿cuántas federaciones? 3 federaciones, perfecto. Voy a tratar de hacerme esto. Sí, no, sí, ahí te escucho. Yo no te escucho. Ya, yo te escucho perfecto. No sé si ahí me escucháis. ¿Me escuchas? Ya. Sí, ahí te escucho. Yo me saqué el audífono porque creo que puede ser eso. Ya, entonces, esto a nivel
la Confederación de Cooperativas ya tiene una representación más nacional. La Confederación tiene un respaldo atrás de tener 3 federaciones, y las cooperativas que tienen esas federaciones. Imagínate la cantidad de personas que pueden mover una confederación, efectivamente pueden tener incidencia política y defender al sector cooperativo ante los parlamentarios, ante el mismo Estado y toda la representación que pueden tener. Entonces es una importante herramienta a lo cual podemos llegar las cooperativas y poder incidir en términos de políticas públicas. Y el último ¿Principio? principio es el interés por la comunidad. Perdón, no te escuché. Es el principio de interés por la comunidad. Perfecto, interés por la comunidad, ya lo entendí. Entonces, el interés por la comunidad básicamente es cómo las cooperativas generan, satisfacen las necesidades de sus asociados, pero también son involucrados y participan del desarrollo territorial de sus comunidades, cómo ellos también contribuyen a la satisfacción de la comunidad en sí, porque ellos son parte de esta comunidad. Y algo que hoy día también se está tratando de revelar este aporte que genera la cooperativa y que obviamente tiene que ponerlo en función, porque muchos socios de las cooperativas habitan los territorios donde existen problemas y no están ajenos a ellos. Entonces las cooperativas son muy permeables a las problemáticas y necesidades del territorio y pueden contribuir, ya sea de manera contribuyendo económicamente o aportando voluntariamente para aportar a las comunidades, y hay varios ejemplos, casos emblemáticos. Conozco el caso de una cooperativa, la Campo Coop, que con su excedente ha logrado, Coop es una cooperativa que es de la sexta región, que junta a diferentes tipos de localidades, y ellos han logrado, por ejemplo, beneficiar a sectores rurales. Por ejemplo, en una posta, la cooperativa generó o instaló internet para la comunidad rural, o cooperativas que aportan en sus localidades a colegios para que los jóvenes puedan recibir becas. Perfecto. Porque entienden que estos jóvenes, después cuando quieran, puedan ser potenciales socios de la cooperativa y su formación aportar al desarrollo de la misma cooperativa. Entonces hay todo un entramado de la comunidad de cómo se benefician mutuamente entre comunidad y cooperativa. ¿Ya? Bueno. Perfecto, ahí tenemos 7 principios entonces que caracterizan o que orientan, que debemos entender que estos principios son una suerte de coordenadas, de orientaciones que permiten el funcionamiento genuino de una cooperativa. La idea es que cada uno de estos alcance un nivel adecuado de desarrollo, cada uno de estos principios. Entiendo bien, y desde ese punto de vista, el conjunto de estos principios las hace distintas de una empresa tal como las conocemos, que el principio es la competencia, acá el principio es la cooperación. Y desde ahí también se complementa con valores. Y esto yo creo que los valores, hoy día lo que hoy día ha llamado también a esta ciudadanía, que ve que el modelo se comporta de manera egoísta y racional. Estos valores éticos, Egoísta por lo menos, egoísta irracional, porque de racionalidad no tiene nada el modelo, ¿cierto? Eso era, sí, irracional. Sí, irracional. Parece a veces cuando uno escucha como que alguien lo defendiera como si tuviera racionalidad. Claro, tiene una racionalidad, pero es la irracionalidad básicamente la que predomina. Perdón, bueno, una sutileza fue respecto no. Yo creo que es bueno el comentario porque incluso la economía neoclásica establece a la solidaridad como algo irracional dentro del proceso económico, como que no es algo irracional, entonces al final cambian esas lógicas. Pero dentro de estos valores está la ayuda mutua, la ayuda recíproca que tiene que existir entre las personas, la responsabilidad, la democracia que debe existir, la igualdad, equidad y solidaridad. Y yo creo que eso lo que lo hace a las cooperativas lo más lindo y aspiracionalmente como el ser
como chuta, a uno le gustaría que toda la sociedad fuera así. Por Entonces, cierto, claramente que es otra forma de mirar las relaciones y de construir relaciones sociales y relaciones económicas. Es otra mirada, distinta de la que ha predominado, por lo menos en el caso chileno. va en sintonía lo que la sociedad, de alguna manera, o ciudadanía aspira, que son estos valores. Entonces, de alguna manera, ¿Sabes qué? Te tengo que cortar porque estamos ya cerca de la hora de término. Mira, nos quedaron hartos, te diría que nos quedó pendiente, que era, partimos con ese comentario al inicio, que tiene que ver con el valor que tienen las cooperativas en este contexto de crisis. Ya algo comentamos al inicio del programa cuando señalamos que en una estrategia de avance, ¿cierto? Particularmente de aquellos trabajadores y trabajadoras que están vinculados a economías populares, en esta lógica de avanzar, de progreso en términos de su asociatividad y de prácticas que les permitan generar ciertos grados de protección, tal vez no es factible inmediatamente partir con una cooperativa, pero tal vez partir conformando sindicatos y luego avanzar hacia el cooperativismo. Luego tú nos has enseñado cuáles son los principios y valores que rigen, que orientan las cooperativas, pero nos quedó pendiente profundizar sobre la idea de el aporte, la importancia que pueden tener en estos contextos de crisis. Y me voy a permitir dejar nuevamente invitados a quienes nos escuchan que la próxima semana podamos retomar el tema. Como ya adelanté al inicio, vamos a hacer este ciclo, tenemos contemplado 4 programas, esta posibilidad emergió también de la conversación que tuvimos la semana pasada y queremos darle cierta continuidad a los contenidos y desde ese punto de vista dejarlas y dejarlos invitados para que la próxima semana podamos discutir, conversar sobre el aporte del cooperativismo, de las cooperativas en el contexto de la pandemia y tal vez avanzar respecto de en esta relación que pueden establecer las cooperativas con el Estado o no relación. Son las, mira, tengo las 10:57, a las 11 empieza el siguiente programa acá en nuestra radio de la Universidad Austral de Chile y por tanto tengo que también ser respetuosa del tiempo del programa siguiente. Y desde ese punto de vista te quiero extender la invitación, Pablo, para quienes se integraron en la última parte del programa. Hoy día nos acompañó Pablo Beltrán, él es administrador público, él es socio también de una cooperativa, de la cooperativa Valdivia Sin Basura, y va a ser nuestro invitado en los siguientes programas. Ahí se volvió a conectar, gracias Pablo, con imagen. Va a acompañarnos y vamos a estar aprendiendo sobre las cooperativas, el movimiento cooperativo y sus aportes, tal vez en este periodo de crisis particularmente significativos. Pablo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Jenny. La verdad es que uno, al detenerse en cada uno de estos puntos y por desarrollarlo, tiene la intención de poder transmitir más de lo que se puede avanzar, pero ojalá que cada de estos puntos sea clave para entenderlo. Y yo creo que hoy día lo que vimos con detención son estos principios, es porque realmente en las cooperativas tienen que hacerse prácticos, ya sea formal o informal. El cooperativismo tiene que desarrollarse. Y yo creo que estos principios dan luces efectivas de poder ir organizándose, ya sea en la junta de vecinos, ya sea en la común, ya se practica el cooperativismo y si obviamente se van desarrollando estos principios porque son potenciales cooperativas en un futuro. Si no, poder ir involucrando de a poco la participación asociativa de las personas, ya sean asambleas, directivas, que puedan ir incorporando estas nociones y valores del cooperativismo. Pero muchas gracias por el espacio. La idea es que podamos seguir conversando sobre también el rol del Estado que cabe en el fomento de estas economías, también cómo podemos también generar sostenibilidad y poder también generar estrategias de desarrollo del cooperativismo en la región de los ríos, que yo creo que tiene mucho potencial y yo creo que tiene una tradición que lo es importante y transformar la región de cooperativas, de cooperativismo. Es lo que también tenemos que tener en cuenta. Muchas gracias, Pablo. A quienes nos escuchan, dejarlos invitados entonces para que el próximo viernes demos continuidad a esta conversación. Hoy día la conexión ha estado un poco, ha tenido interferencia y yo me imagino que tiene que ver también con las condiciones climáticas. A quienes están, esperemos que, bueno, yo por lo menos miro hacia la ventana, no veo ya nieve, pero espero que no haya afectado
mayormente, particularmente a las familias que están en campamentos en nuestra región, ni tampoco a las zonas rurales donde el aislamiento para algunas de ellas es materia constante. Un abrazo, Plaza de la República, este programa que desarrollamos desde el Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile. Les deseo a todas y todos un excelente fin de semana y quien habla, Verónica Fuentes, se suma a estos saludos. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Gracias, Pablo. Chao, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Este remanso de aguas claras, un día de mayo despertó. Muchas gracias por su atención. La historia de nuestro territorio, la actualidad de nuestra región y el anhelo de sus ciudadanos Sus casas y sus bosques, su industria y sus... regresan la próxima semana, el viernes, cuando nuevamente nos encontremos en Viene bajando el calle, Plaza de la República. la calle, libertad. El programa radial del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile. Yo quiero regresar a ti. Radio Universidad Austral de Chile, 61 años de historia.